Bienvenidos a este espacio de aprendizaje. Mi nombre es Gastón Paltengui y los estaré acompañando a lo largo de esta presentación, donde abordaremos las características generales relacionadas con las hormonas hipofisarias. Para comenzar, les propongo que recuperemos el concepto y la caracterización de la glándula pituitaria o hipófisis. La hipófisis es una glándula ubicada a nivel central, a nivel de la silla turca. Recordemos que la silla turca es esta depresión que estamos marcando en la imagen del hueso esfenoidal. Allí se encuentra ubicada esta glándula característicamente definida como una glándula endocrina central, la que se encuentra conectado por medio del tallo hipofisario a otra de las glándulas endocrinas centrales como es el hipotálamo y que se encuentra comunicada con el resto de las glándulas endocrinas, estas ya periféricas, por medio de la corriente sanguínea. La hipófisis se encuentra compuesta por dos lóbulos bien diferenciados. El lóbulo anterior, anterohipófisis o adenohipófisis, considerado como el lóbulo secretor y endocrino propiamente dicho, por eso el prefijo adenohipófisis, y el lóbulo posterior, posterohipófisis o neurohipófisis. El lóbulo anterior, anterohipófisis o adenohipófisis, se encuentra compuesto por diferentes tipos celulares bien diferenciados en lo que respecta a la síntesis y la secreción de hormonas hipofisarias propiamente dichas, como contamos con las células somatotropas, somatotróficas o somatotrofocito, encargados de la síntesis y la secreción de la somatotrofina u hormona de crecimiento. Las células lactotropas, lactotróficas o lactotrofocitos, encargados de la síntesis y la secreción de prolactina. Las células tirotropas, tirotróficas o tirotrofocitos, encargados de la síntesis y la secreción de TSH o tirotrofina. Las células gonadotropas, gonadotróficas o gonadotrofocitos, encargados de la síntesis y de la secreción de las gonadotrofinas, folículo estimulante y luteinizante. Las células corticotropas, corticotróficas o corticotrofocitos, encargados de la síntesis y la secreción de ACTH o adrenocorticotrofina. Es decir, que en el lóbulo anterior de la hipófisis o adenohipófisis se encuentra la parte de la hipófisis secretora propiamente. Cuenta con 5 tipos celulares responsables de los 5 tipos de hormonas hipofisarias propiamente dichas: somatotrofina, prolactina, tirotrofina, gonadotrofinas, folículo estimulante o luteinizante, y ACTH o adrenocorticotrofina. El lóbulo posterior de la hipófisis, posterohipófisis o neurohipófisis, está conformado por el conjunto de fibras nerviosas procedentes de los núcleos y áreas hipotalámicas que van a volcar sus productos de secreción, para nuestro caso la oxitocina y hormona antidiurética, hacia el torrente circulatorio. Esto es, si nosotros recuperamos esta imagen donde aquí observamos al hipotálamo, donde observamos que del hipotálamo pende a través del tallo hipofisario la glándula hipófisis y vemos que el lóbulo posterior o posterohipófisis o neurohipófisis no está compuesto por células endócrinas propiamente dichas, sino que lo componen son el conjunto de filetes nerviosos, el conjunto de axones que provienen de neuronas cuyos cuerpos están ubicados a nivel del hipotálamo, vamos a poder identificar entonces por qué el lóbulo posterior de la hipófisis secreta hormona antidiurética o vasopresina y oxitocina.
Recordemos que hormona antidiurética o vasopresina y ocitocina son dos nonapéptidos, son dos hormonas de naturaleza proteica. Si estos filetes nerviosos están aquí y estos se encargan de la secreción de las hormonas antes mencionadas, estos se encargan de la secreción, pero la síntesis, la producción de hormonas proteicas se va a dar en la parte celular de la neurona que tiene bien desarrollado el aparato biosintético proteico, es decir, en el cuerpo de la neurona, en el soma de la neurona, en el pericarion de la neurona, donde si lo marcamos tintorialmente se encuentran claramente ubicados lo que serían los cuerpos de Nissl, los que tienen bien resaltadas las propiedades tintoriales según la capacidad de síntesis proteica. Así entonces, para poder entender cómo la hipófisis sintetiza y secreta estos tipos hormonales que acabamos de describir, tenemos que entender cómo está dividida funcionalmente y cómo responde a los estímulos e inhibiciones. La hipófisis entonces está conformada por un lóbulo anterior o adenohipófisis y por un lóbulo posterior o neurohipófisis. Sobre cada una de las estructuras que componen la hipófisis influirán las hormonas hipotalámicas. El hipotálamo produce la STHRH o STHRF, la hormona o factor relacionado con la somatotrofina, que si recordamos en una hormona proteica que era sintetizada y secretada por el hipotálamo y que por el torrente circulatorio se extendía hasta la hipófisis, puntualmente hasta la adenohipófisis, para actuar sobre un tipo celular específico, las células somatotropas. Las células somatotropas son las células blanco o diana de la acción de la STHRH. Como la STHRH es una hormona de naturaleza proteica, deberá actuar a través de receptores específicos de superficie ubicados a nivel de la membrana plasmática celular de la célula somatotropa para estimular a través de un segundo mensajero como el AMP cíclico la síntesis y secreción de STH u hormona de crecimiento. Otra de las hormonas hipotalámicas es la dopamina, también conocida bajo el nombre de factor inhibidor de la síntesis y de la secreción de prolactina. Se trata de la única hormona hipotalámica que es de naturaleza inhibitoria, es decir, la dopamina actuará sobre la hipófisis, puntualmente sobre la adenohipófisis, puntualmente sobre un tipo de células específicas que son las células lactotropas. Estas células son las células blanco, las células diana de la dopamina. La dopamina estará todo el tiempo inhibiendo tónicamente la síntesis y secreción de prolactina. Es decir, que para que la prolactina como hormona hipofisaria pueda aumentar su concentración en la sangre, se deberá dejar de producir el estímulo inhibitorio. Por otro lado, el hipotálamo produce TRH o TRF, hormona o factor relacionado con la tirotrofina, una hormona hipotalámica también de naturaleza proteica que una vez sintetizado a nivel hipotalámico a través de la corriente circulatoria alcanzará la hipófisis. Para actuar puntualmente sobre su lóbulo anterior o adenohipófisis, para actuar específicamente sobre un tipo celular que se reconoce como célula blanco o célula diana, las células tirotropas. Como la TRH o TRF es una hormona de naturaleza proteica, deberá actuar a través de receptores de membrana que habrán de activar la síntesis y la secreción de TSH o tirotrofina. El hipotálamo también produce GnRH o GnRF, hormona o factor relacionado con las gonadotrofinas, que como hormonas proteicas que son, alcanzan el torrente circulatorio y por la hipófisis llegarán
al lóbulo anterior de la hipófisis o adenohipófisis para actuar sobre las células gonadotropas, estimulando la síntesis y la secreción de las dos gonadotrofinas características, folículo estimulante y luteinizante. El patrón de secreción de folículo estimulante, sea tónico o cíclico, dependerá del patrón con el que ha sido secretada la GNRH y según la activación de los centros tónicos o cíclicos del hipotálamo. Recordemos que la secreción de folículo estimulante y luteinizante tónicamente es un patrón característico del varón. Cíclicamente, con una primera etapa de folículo estimulante los primeros 14 días del ciclo y los segundos 14 días con la luteinizante, es un patrón de características femeninas. Es decir, que si la GNRH se secretará con un patrón tónico, la secreción de folículo estimulante y luteinizante lo hará también de una manera tónica y de esta manera con un patrón en sentido masculino. Si la GNRH se secreta con un patrón cíclico, la secreción de folículo estimulante y luteinizante responderá a ese patrón cíclico y este se dispondrá con una característica de ciclo femenino. El hipotálamo secreta además la CRH o CRF, hormona o factor relacionado con la corticotrofina, que a través de la corriente sanguínea alcanzará la hipófisis, puntualmente su lóbulo anterior o adenohipófisis, para estimular allí a las células corticotropas en lo que es la síntesis y la secreción de ACTH o adrenocorticotrofina. Es decir, que estos 5 tipos hormonales de hormonas hipotalámicas estimularán o inhibirán la síntesis y secreción de 5 tipos de hormonas hipofisarias específicamente y puntualmente adenohipofisarias. El lóbulo posterior de la hipófisis también es un lóbulo secretor, pero no de hormonas hipofisarias. Recordemos que el hipotálamo produce 2 nonapéptidos, 2 hormonas de naturaleza proteica, hormona antidiurética y oxitocina. Estas hormonas de naturaleza proteica son sintetizadas y secretadas por los cuerpos de neuronas hipotalámicas que proyectarán luego sus axones hasta la neurohipófisis y llegarán a la neurohipófisis simplemente para volcar al torrente circulatorio neurohipofisario estas 2 hormonas que, por vía de la corriente sanguínea, alcanzarán sus órganos blancos específicos de acción. Para la hormona antidiurética o vasopresina, los vasos sanguíneos y el riñón, entre otros, y para la oxitocina, el músculo uterino, entre otros. Hemos visto entonces a la glándula pituitaria o hipófisis, las características de su composición en lo que respecta a su lóbulo anterior o adenohipófisis y en su lóbulo posterior o neurohipófisis, el nivel de relación con los factores hipotalámicos que modifican la funcionalidad de la hipófisis y el conjunto de hormonas hipofisarias, sean en cuanto a su síntesis y secreción o sea en lo que respecta a su secreción exclusiva, como lo es para hormona antidiurética y oxitocina. Esperamos esta presentación haya sido, a pesar de su complejidad, útil para todos ustedes. Muchísimas gracias por su atención.